Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Pues en esta semana vamos a tener las clases, a ver, ya tuvimos en la clase 9 y 10 vamos a tener en esta semana. En estas dos clases que vamos a estar teniendo, vamos a ver los temas relativos a los conflictos de trabajo planteados por los patrones, lo relativo a la huelga, la terminación de la huelga y las autoridades administrativas del trabajo. En esta primer clase vamos a ver los temas 17 y 18, que es los conflictos de trabajo planteados por los patrones y lo relativo a la huelga. En el primer tema, pues se verían algunos de los conflictos que el patrón em, puede que se pueden suscitar en relación al patrón y que éste puede hacer valer o que son cuestiones derivadas de intereses del patrón en relación con la empresa o el área de trabajo. Y en el tema siguiente, que es el 18, veremos lo de la huelga, veremos pues lo relativo a esta figura, su justificación, la naturaleza, definición, em, cómo se promueve la huelga, todas esas cuestiones. Requisitos para que pueda suscitarse o tener lugar este derecho, esta figura del derecho colectivo, la huelga. Y en la segunda clase, pues ya veríamos el tema de la terminación de la huelga y las autoridades administrativas de trabajo. Eh, espero que se encuentren muy bien, que le estén echando muchas ganas. Ya vamos más de la mitad de este módulo. Por ahí pues ya les había subido a la plataforma el primer examen que vamos a tener de esta materia de Derecho de Trabajo 2. Pronto pues ya los voy a estar calificando, nada más una vez que se haya concluido pues todo el tiempo que se les otorgó para poder contestar este examen. Si a alguno le falta alguna tarea, una actividad de pasármela y por alguna cuestión pues se le pasó el tiempo para subirla al sistema, pónganse en contacto conmigo y ya vemos cómo podemos hacerle para que ustedes me puedan enviar esa tarea o esa actividad. Lo importante es que me la manden y porque es para yo poderlos calificar y que su calificación no nada más dependa de los exámenes, sino que también pueda abonarse los puntos que les voy a estar dando por cada tarea que se vaya a, a entregar. Entonces, pues, sin más, ¿qué les parece si damos inicio a la clase, como ya es costumbre, con una pequeña oración? Bueno, vamos a comenzar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora te damos gracias porque nos permites estar aquí de nueva cuenta en una clase más de esta materia, Derecho del Trabajo 2. Te pedimos que tú nos estés guiando en este tiempo. Te pido por los estudiantes, por los alumnos, que tú los ayudes en todo momento en sus estudios, que les des fuerza, que les des ánimo para que ellos puedan cumplir con todas las actividades y se puedan preparar para todos los exámenes que vamos a estar aplicando en este curso, que ellos puedan comprender todos los conceptos que se van a explicar en estas dos clases, de estas 2 semanas, y que tú los ayudes a lo largo de toda esta semana, Señor. Bendícelos, cuídalos y protégelos siempre. En el nombre de Cristo Jesús te pido todo esto y te doy gracias. Amén. Entonces, bueno, vamos a comenzar.
El primer tema que vamos a ver es el relativo a los conflictos de trabajo planteados por los patrones. Em, Déjenme les comparto mi pantalla para que ustedes me vayan siguiendo en las diapositivas. A ver, ahí está, muy bien. Vamos a iniciar. Este tema es relativo a los conflictos de trabajo planteados por los patrones. ¿Qué son este tipo de conflictos? Como introducción, dice que en el derecho laboral mexicano los patrones también pueden promover conflictos de trabajo cuando requieren modificar condiciones laborales por razones económicas, técnicas o de organización. Entonces vemos aquí como no solamente los trabajadores em, son los que pueden promover algún tipo de procedimiento para hacer valer sus derechos, sino que también los patrones pueden promover conflictos cuando requieren que se modifique alguna condición laboral, pues que esté estipulada en algún contrato colectivo, contrato ley. También nos marca aquí que por razones económicas, técnicas o de organización. Pero pues ya más adelante vamos a ver de qué se trata todas estas cuestiones. Estos conflictos buscan equilibrar la viabilidad de la empresa con los derechos de los trabajadores. Entonces, a través de estos conflictos se busca un equilibrio entre o sea, que pueda operar la empresa, pero que a la vez esta operación esté equilibrada con los derechos de los trabajadores. Y pues estos tipos de conflictos se encuentran inmersos o están regulados por la Ley Federal del Trabajo y a su vez pues requieren la intervención de autoridades laborales. Y pues su sustento lo podemos ver aquí en el artículo 900 de la Ley Federal del Trabajo, que dice que los conflictos colectivos de naturaleza económica son aquellos cuyo planteamiento tienen por objeto la modificación o implantación de nuevas condiciones de trabajo, o bien la suspensión o terminación de las relaciones colectivas de trabajo, salvo que la presente ley señale otro procedimiento. Entonces, aquí podemos ver que contempla la Ley Federal del Trabajo, este artículo es de la Ley Federal del Trabajo. Contempla este tipo de conflictos que pueden suscitarse a raíz de que sea necesario modificar o proponer nuevas condiciones de trabajo. Esto pues cuando así se requiera para, podremos decirlo así, para que sea viable o para que pueda seguir en operaciones el centro de trabajo. O también aquí nos dice que la suspensión o terminación de las relaciones colectivas de trabajo. Esto sería más o menos cuando em, pues ya no tuviera eh, hubiera una cuestión que obligara a cerrar el centro de trabajo. ¿Cuál es la naturaleza de estos conflictos? Generalmente son de carácter económico, ya que pretenden modificar concesiones existentes para asegurar la continuidad de la empresa. Entonces, como este tipo de conflictos, pues son básicamente afectan a intereses del patrón, de la empresa, generalmente pues son económicos porque están sustentados en la viabilidad o la factibilidad para que un centro de trabajo pueda seguir en operaciones. Por eso aquí el artículo 900 que ya leímos anteriormente nos establece que este tipo de conflictos que son colectivos tienen como base un planteamiento para modificar o implementar nuevas condiciones de trabajo para que
que tienen un trasfondo económico, ¿verdad? Y en dado caso, pues también la suspensión o terminación de las relaciones colectivas de trabajo. Mm, Entonces, ¿cómo se clasifican este tipo de controversias? Dice que incluyen modificación colectiva, suspensión colectiva y terminación colectiva de las relaciones de trabajo. Entonces, podríamos decir lo que son de modificación, de suspensión o de terminación. Las primeras de modificación colectiva consiste en la alteración de condiciones laborales previamente establecidas debido a circunstancias económicas que afectan a la empresa. Alteración de condiciones laborales, pues podría ser en alguna de las prestaciones, ¿verdad? O las, las horas de trabajo, las horas extra, podría ser alguno de esos condiciones laborales que podría llegar a afectarse a través a raíz de que se suscita algún conflicto de esta naturaleza, pero dice aquí que requiere demostrar causas justificadas ante autoridad laboral buscando el equilibrio entre capital y trabajo. Entonces, pues no nada más con que el patrón o el empleador acuda ante la autoridad competente para hacer interponer este tipo de conflictos, sino que pues es necesario que este conflicto esté sustentado a través de pruebas que puedan demostrar em, el sustento de la interposición de este tipo de conflictos. Y tenemos que en el artículo 426 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que los sindicatos de trabajadores o los patrones podrán solicitar a los tribunales la modificación de las condiciones de trabajo contenidas en los contratos colectivos o en los contratos ley. Entonces aquí podemos ver que este otro artículo, además del 900 que ya vimos, pues da la pauta a los patrones para que puedan acudir ante los tribunales competentes a solicitar que las condiciones de trabajo que se hubiera impactado en un contrato colectivo o un contrato ley se modifiquen. Esto a raíz de que se suscite un problema económico y dice aquí que cuando existan circunstancias económicas que lo justifiquen, es lo que estábamos viendo. Si existe una circunstancia económica que justifique, pues puede acudir ante estos tribunales y promover este tipo de conflictos. También dice que aquí en la fracción 2, cuando el aumento del costo de la vida origine un desequilibrio entre el capital y el trabajo económico. Esto podría ser un ejemplo, pues eh, que el salario, pero aquí más que nada yo en la fracción primera, pues es la que encuadra en nuestro supuesto, en el tema que estamos viendo, porque esto atañe a intereses del patrón, porque habla de una circunstancia económica. Pero aquí en la fracción 2 está más encaminada a cuestiones del trabajador, porque dice que cuando el aumento del costo de la vida origina un desequilibrio entre el capital y el trabajo, más o menos va encaminada a que pues cada año eh, con la inflación y el que provoca que el aumento de los precios de la canasta básica, pues aumenta el costo de la vida y por lo tanto, pues existir se genera un desequilibrio entre el capital y el trabajo. En relación al salario, esto pues lo podemos encaminar a eso, que pues no puede tener el mismo salario siempre,
si cada año va aumentando por la inflación el costo de de los productos de la canasta básica y de todos los servicios. Entonces, esto pues va más, en esta fracción podríamos decirle que es más encaminada al trabajador, pero aquí la fracción uno pues sí encuadra en lo relativo a que se puede suscitar un conflicto que puede plantear la empresa, el patrón. Dice la solicitud se ajustará a lo dispuesto por los artículos 398 y 419, fracción uno, y se tramitará de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica. Entonces, pues vemos aquí como dentro de nuestra legislación, que es la Ley Federal del Trabajo, establece disposiciones y supuestos por los cuales puede interponerse o plantearse por el patrón un determinado conflicto para que sea analizado en ese procedimiento diversas modificaciones, suspensiones o terminación de relaciones laborales. ¿Cuáles son las características de este tipo de conflictos? Pues primeramente que debe de justificarse plenamente, ser proporcional y contar con autorización de la autoridad laboral para proteger los derechos de los trabajadores. Entonces, pues como primer paso, pues debe ser justificable, debe ser plenamente justificado y esta modificación debe ser proporcional y además que tiene que tener la autorización de la autoridad laboral, quien protege los derechos de los trabajadores. Ahora vamos a ver la suspensión colectiva. Este otro tipo de conflicto implica la interrupción temporal de las relaciones laborales por causas económicas, técnicas o de fuerza mayor. Y este supuesto pues viene contemplado aquí en el artículo 427 de la Ley Federal de Trabajo, el cual establece que son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento, la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón o su incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión de los trabajos. Entonces aquí pues ya no es una causa netamente económica, sino que aquí nos habla que son cuestiones, también pueden ser cuestiones ajenas al patrón, a la cuestión económica, puede ser alguna cuestión técnica o de fuerza mayor. Dice la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón o su incapacidad física o mental o su muerte. ¿Qué puede ser una causa de fuerza mayor o caso fortuito? Pues puede ser que exista, que se haya suscitado algún accidente o algún siniestro en el área de trabajo, si es una fábrica que se haya incendiado, ¿verdad? Y pues ya no es apta para trabajar y en lo que se vuelve a, eh, digámoslo así, a poner en el estado que estaba antes de que se suscitó el incendio, pues en todo ese tiempo habría una suspensión temporal de la relación de trabajo, pero ya no sería netamente por una cuestión económica, sino que sería por una condición o un caso fortuito de fuerza mayor. Y en la fracción 2 dice la falta de materia prima no imputable al patrón. Pues también podría ser por la falta de insumos. Hay empresas o industrias que requieren de materia prima para poder elaborar el producto que ellos venden, y si no tienen este tipo de materiales, la materia prima para poder realizar el producto que se dedica a elaborar la empresa, pues obviamente pues no podría haber una un trabajo que realizar porque les faltaría y podemos decir ingrediente principal para poder elaborar el objeto o la cosa con la que se comercia la empresa.
El exceso de producción con relación a sus condiciones económicas y a las circunstancias del mercado. Pues esto podríamos decirlo así que es eso, como ejemplo, puede ser una industria que se dedique al armado de automóviles cuando pues no hay demanda o que hay mucha producción, pues se detiene. Y en todo ese tiempo pues está suspendida las relaciones laborales. La incosteabilidad de naturaleza temporal, notoria y manifiesta de la explotación. Pues aquí sería, esto sería, pues se relaciona con lo económico, en relación a que ya no puede costearse estar activa o produciendo la empresa, sino que tiene que parar o suspender sus funciones por un tiempo determinado. La falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, si se comprueba plenamente por el patrón, la falta de administración por parte del Estado de las cantidades que se haya obligado a entregar a las empresas con las que hubiese contratado trabajos o servicios, siempre que aquellas sean indispensables, y la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. Pues esto más que nada sería cuando si hay una enfermedad que es muy contagiosa y se propaga fácilmente, pues ahí se haría la suspensión de labores como lo que pasó con el COVID, ¿verdad? En años ya pasados. Y pues derivado de este artículo, podemos establecer que son las causas pueden ser por fuerza mayor o caso fortuito, que son hechos que no son imputables al patrón. La falta de materia prima, que tampoco es imputable al patrón. Razones económicas, exceso de producción, incosteabilidad de explotación y falta de fondos. Contingencia sanitaria declarado por la autoridad competente, que esto pues tampoco ya corresponde al patrón, sino que es una declaración de contingencia sanitaria que hace el estado o el país o el municipio, ¿verdad? Y ahora vamos a ver lo de la terminación colectiva. La terminación de las relaciones colectivas de trabajo es la finalización de los vínculos laborales de un grupo de trabajadores por causas ajenas a su voluntad, regulada por la Federal del Trabajo. Ocurre principalmente por cierre de empresa, fuerza mayor o incosteabilidad, requiriendo autorización de la autoridad laboral y el pago de indemnización. Aquí, pues la terminación ya es cuando pues se da por terminada la relación laboral, pero son por cuestiones que son ajenas a el patrón y a los trabajadores. Y nos marca aquí por cierre de la empresa o fuerza mayor o incosteabilidad. Esto podemos encontrar su sustento en el artículo 434 de la Ley Federal del Trabajo, que nos dice que son causas de terminación de la relación de trabajo, la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad física o mental, o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajos. También la inconstabilidad notoria y manifiesta de la explotación. Entonces aquí esta terminación colectiva es cuando por alguna causa de fuerza mayor, pongamos como ejemplo pues lo del incendio, pero que en este caso pues se consuma o sufra una afectación grave la empresa, que pues ya resulte imposible o pues ya se resulte incosteable volver a reparar y reabrir eh, la fábrica. Si es una fábrica, sería pongámoslo así, una incosteabilidad notoria.
y manifiesta de explotación. Entonces, en ese caso, pues ya ahí se terminaría con la relación colectiva, como podría ser en estos casos, que quede o alguna explosión que se llegue a dar que ya haga imposible pues volver a hacer la fábrica o volver a poner de nueva cuenta en aptitud todas las cuestiones necesarias para poder eh, realizar o la actividad que estaba haciendo la empresa. El agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva. En este caso podríamos poner como ejemplo pues lo relativo a las minas, cuando son minas, por decir, de carbón, de plata, de oro, de diamantes. Pues obviamente que cuando se llega a extraer toda la materia prima que había en esa mina, pues lógicamente ya no sería costeable o viable seguir y haciendo trabajos encaminados a obtener la extracción de este tipo de minerales o de materiales, metales preciosos o sí, o piedras preciosas, ¿verdad? Porque ya estaría agotado toda la materia prima o el mineral o metal precioso que se estuviera extrayendo. Y aquí marca también que son los casos del artículo 38 de la Ley Federal del Trabajo. Y pues básicamente pues se pueden dividir este tipo de la terminación colectiva en que puede terminar por fuerza mayor o caso fortuito, que son sucesos independientes de la voluntad del empleador, como la incapacidad física o mental o fallecimiento, que ocasionen la finalización del contrato. Pues cuando son, imagino que microempresas, que pues la industria o el patrón es una persona y tiene a su cargo un reducido número de personas, por ser una microempresa. Si esta persona pues se incapacita o fallece, pues obviamente pues ya no puede continuar con el emprendimiento, la industria que está a cargo de él, ¿verdad? Entonces pues ahí finalizaría la relación contractual. Incosteabilidad evidente cuando la actividad deja de ser rentable desde el punto de vista económico. Pues sí, cuando ya tiene más pérdidas de lo que gana o que pues ya las ventas no son las indicadas, ya va para obtener ganancia, sino que pues ya trabaja en pura pérdida la empresa, pues ya ahí sería una incosteabilidad evidente y por lo tanto pues no queda más que determinar la terminación de la relación colectiva. Agotamiento del recurso es pues esto lo que ya les estaba platicando respecto de cuando son industrias o empresas que dedican a la extracción de materiales de la tierra, o también puede ser cuando se dedica a la explotación de hidrocarburos o la extracción de gas. Todo este tipo de empresas pues tienen un cierto tiempo en que pueden estar en operación. Esto es hasta que se agote la materia prima que están extrayendo, como por decir las pedreras que las vemos en los cerros o en esas partes donde pueden obtener las materias primas para poder realizar em, o algún producto derivado de esas materias, de esos minerales o hidrocarburos que son extraídos del subsuelo. Cierre la empresa, cierre total o definitivo del establecimiento
concurso mercantil o quiebra si la autoridad determina el cierre. En este caso, pues es cuando el concurso mercantil es cuando la empresa pues ya no está obteniendo ganancias, sino que ya está en quiebra. Este, esta hipótesis pues es determinada por la autoridad, el juez de concurso mercantil. El juez federal en materia de concurso mercantil es el que determina si la empresa pues ya está en quiebra o pues se pueden hacer acciones para poderla poner en producción y pagar pues todos los adeudos que tiene. En caso de no ser así, pues se declara la quiebra y se procede a la liquidación de la empresa y obviamente al estar en la etapa de liquidación pues ya no es viable que opere, ya no puede operar. Entonces pues ahí en ese caso pues se te daría por terminada la relación laboral. Y vemos que también con la modernización de la empresa, pues ya también eso conlleva o genera conflictos em, que afectan o que sí, que afectan los intereses de la empresa. Porque dice aquí que la modernización empresarial es el proceso continuo de actualización tecnológica, cultural y estructural para aumentar la competitividad y adaptabilidad. Pero pues como ya lo hemos visto anteriormente, todo este tipo de modernización trae consigo pues dificultades o problemas en torno a que algunos puestos pues vuelven obsoletos y son sustituidos las personas que estaban en estos puestos por máquinas que hacen el trabajo y ya no es necesario la mano de obra del hombre, ¿verdad? Sino que ya todo ciertas cuestiones pues las van tomando o sustituyendo por máquinas. Dice implica adoptar herramientas digitales, como ya ven, todo eso que está ahorita muy presente o ¿cómo podremos decirlo así? En lo de la IA, de la inteligencia artificial, de la nube, todas esas cuestiones informáticas, electrónicas, optimizar procesos y cambiar la cultura organizacional hacia la agilidad. Los beneficios incluyen mayor eficiencia, mejor experiencia al cliente y productividad. La introducción de nuevas tecnologías puede justificar cambios en las condiciones laborales para mejorar la productividad. Pues sí, este tipo de modernización se puede justificar porque se va a mejorar la productividad. Entonces, sobre esa base, pues puede decirse que se justifica esta modernización, pero pues que va de la mano a que son ligados a intereses del patrón, porque va de la mano con la economía de la empresa, ¿verdad? Pues ya no, por decir, si se contrata o se compra maquinaria nueva que supla alguna función de alguna persona que estaba realizando cierto trabajo en esa empresa, pues ya no serían requeridos sus servicios, entonces se terminaría con la relación laboral colectiva de trabajo y por lo tanto pues es como un, al final trasciende en la economía de la empresa, ¿verdad? Porque pues ya no va a tener que pagar el sueldo que hacía del trabajo que hacía la persona que fue sustituida por la máquina. ¿Cuál es el impacto en los trabajadores? Estas medidas pueden afectar empleo y condiciones laborales por lo que deben aplicarse con criterios de justicia social. Sí, pues es lo que le digo de que a raíz de esta modernización se van deshaciendo o cambian los puestos
de trabajo, porque algunos al ya ser reemplazados por las máquinas o por la tecnología, pues ya deja de tener sentido o deja de ser viable que se le esté pagando a una persona para que realice ese trabajo si ya fue suplido por algún avance de la tecnología, alguna máquina que pueda realizar este tipo de trabajos. Em, Modificación colectiva de las condiciones de trabajo. Esto está establecido en el artículo 426 de la Ley Federal del Trabajo, que dice que el patrón puede solicitar ante los tribunales laborales la modificación de las condiciones de trabajo contenidas en los contratos colectivos cuando la modernización implique cambios en la forma de operar y la actual estructura no sea económicamente sostenible. Entonces aquí vemos lo que yo les estaba eh, precisando, que esta modernización implica cambios en la forma de operar de la industria, porque pues a veces se ven obligados o estos avances traen como consecuencia que se supla a ciertas personas en los trabajos que realizan por máquinas. Dice que se basa en la necesidad de ajustar las condiciones de trabajo por factores económicos o para mejorar la productividad. Y sí, pues pues con estas máquinas, lógicamente, pues la productividad va a avanzar más, o sea, va a ser mayor, pero por otra parte trae como consecuencia pues esta terminación de estas relaciones colectivas de trabajo. Terminación colectiva de o esta modificación. Terminación colectiva de las relaciones de trabajo, pues está en lo dispuesto en el artículo 434 de la Ley Federal del Trabajo, que dice, si la modernización tecnológica hace que ciertos puestos de trabajo sean obsoletos o la empresa necesita reducir personal para seguir siendo viable, el patrón puede solicitar la terminación colectiva de las relaciones de trabajo. No es exactamente lo que dice el artículo, pero este es el que nos da la pauta para establecer que puede haber esta terminación colectiva de las relaciones de trabajo cuando, como ya les estaba explicando, a través de esta modernización hace que ciertos trabajos pues ya se consideren obsoletos porque que ya no es necesario que se realicen porque a través de esta modernización pues puede que las etapas o ¿cómo podríamos decirlo? Se hace más efectivo la elaboración del producto que realiza la empresa y a veces muchos puestos laborales o puestos de trabajo pues allí ya son innecesarios, ¿verdad? Dado que con la tecnología pues se va haciendo más eficiente, el tiempo se acorta para la producción, para el armado, en una maquila, por decir, o en, por ejemplo, en una industria donde hacen el armado de los coches. Anteriormente, pues cuando se empezó eran nada más personas, o sea, que en una línea de producción iban armando el vehículo, le ponían el motor, lo armaban, la transmisión, la dirección, las llantas, todo esto. Pero ahora, como vemos con los avances de la tecnología, pues ya son muchas de las cosas o que en relación a la industria automotriz ya la hacen robots, brazos robóticos como la pintura en algunos casos, en algunas marcas de carros, ya la pintura la hacen los robots, son los que pintan los carros o la soldadura ya no la hacen personas físicas, sino que son robots los que soldan las piezas.
porque pues son más eficientes, lo hacen más rápido y no se equivocan. Ya están programados para realizar todo ese tipo de acciones. Entonces, a raíz de todas estas tecnologías, pues se van volviendo obsoletos los puestos que anteriormente ocupaban los hombres, y que son sustituidos por las máquinas. Dice que el patrón debe solicitar la autorización del tribunal y pagar las indemnizaciones correspondientes a los trabajadores. Pero pues todo esto debe ser con previa autorización del tribunal y pues no, ya no nada más de que se termina la relación colectiva de trabajo, sino que además debe pagar las indemnizaciones correspondientes para que en esto pues no se vean afectados los derechos de los trabajadores. Y pues también tenemos que debe haber una capacitación y adiestramiento a raíz de toda esta modernización, pues obviamente los trabajadores que vayan a ocupar la maquinaria nueva, o sí que se está adquiriendo o todos los nuevos procesos, y llámese programas software que se instalen en la computadora, pues debe haber los empleados o los trabajadores deben estar capacitados para poder operar las máquinas o poder manejar determinado sistema. Entonces debe de haber una capacitación y adiestramiento. Dice la modernización implica que los trabajadores deben adquirir nuevas competencias. Si el trabajador no se capacita, puede derivar en un conflicto individual. La Ley Federal del Trabajo establece que es obligación del patrón capacitar a los trabajadores para el uso de la nueva tecnología. Los conflictos suelen surgir sobre quién paga o en qué tiempo se realiza dicha capacitación. Entonces, pues este tipo de avances trae consigo también una capacitación que debe de realizarse a los empleados o los trabajadores. Em, y pues también vemos que surgen conflictos que atañen a los intereses del patrón con las nuevas formas de trabajo y derechos digitales. Dice, con la modernización surgen conflictos derivados del teletrabajo, el home office, el famoso home office o el uso de plataformas digitales, donde el patrón busca controlar la productividad. Pues lo del home office pues se fue acrecentando, se acrecentó con motivo de lo que pasó en la pandemia, ¿verdad? De que muchas personas o la gran mayoría pues trabajaba en home office. Y al trabajar en home office pues van surgiendo nuevas vicisitudes o conflictos que dan lugar o tienen origen con motivo de esta nueva modalidad de trabajo. Y por otra parte, también vemos que existen otro tipo de, perdón, de trabajos que fueron surgiendo a raíz de todo esto, a través de los avances de la tecnología, como es las plataformas digitales, que pues las más famosas que dan servicio que pues son las de servicios de repartición de comida rápida, ¿verdad? Que te la llevan al domicilio y también las aplicaciones para taxis o ya estas aplicaciones muy famosas, ¿verdad? Para conseguir un transporte para movernos en determinado lugar. Entonces, a raíz de todas estas nuevas tipos de trabajos que surgieron y la forma en que se puede trabajar, pues da lugar a nuevos conflictos que afectan principalmente los intereses del patrón. Dice la Ley Federal del Trabajo ahora regula el derecho a la desconexión digital
y establece obligaciones patronales en el uso de herramientas tecnológicas. Y pues en esto, claro que debe haber una intervención de autoridades, que las autoridades laborales supervisan y autorizan estos procesos para garantizar legalidad y equilibrio entre las partes. Y como conclusión, pues los conflictos promovidos por los patrones son mecanismos legales que buscan mantener la viabilidad empresarial sin descuidar los derechos de los trabajadores. Pues sí, busca como que haya un equilibrio entre los derechos los derechos del patrón y los derechos del trabajador, siempre y cuando este equilibrio, o sea, se busca este equilibrio para que la empresa pueda ser viable en que opere. Y a raíz de esto, si se encuentra en operaciones, pues también es en beneficio del trabajador, pero además deben de respetarse los derechos de los trabajadores. Y pues eso es todo en relación a este tema de los conflictos de trabajo planteados por los patrones. Pues es nada más en forma general, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos de conflictos que se pueden suscitar o dar lugar, respecto de los cuales se afectan derechos de los patrones y que estos pueden ser hechos valer por la industria ante las autoridades competentes? Y ahora vamos a ver el siguiente tema relativo a la huelga. Déjenme, les comparto mi pantalla. Aquí está. La huelga en el derecho laboral mexicano. Concepto, naturaleza y regulación jurídica. Como introducción, pues la huelga es uno de los derechos colectivos más importantes en el derecho laboral mexicano. Constituye un medio legítimo de presión para equilibrar las relaciones entre trabajadores y empleadores. Pues sí, como hemos estado viendo a lo largo de todas estas clases que hemos llevado, la huelga es un instrumento que se utiliza para generar presión por la colectividad de trabajadores, por el sindicato, para que su voz pueda ser escuchada, porque pues recordemos que hay una relación de subordinación entre el trabajador y el patrón. Entonces, para hacer podríamos decirlo así, un contrapeso en torno a pues todo el poder que tiene la industria, porque este tiene el capital y hace la inversión del dinero y el trabajador pues nada más vende, por decirlo así, su mano de obra. Entonces esta figura de la huelga ayuda a hacer como un contrapeso para que se puedan escuchar a los trabajadores y respetar los derechos de estos. Dice la definición, dice la huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores con el objeto de defender sus intereses comunes. Y la huelga está establecida en el artículo 440 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que la huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. ¿Cuál es la justificación de este tipo de medidas que la ley da este derecho a los trabajadores? Se justifica como un mecanismo de equilibrio entre los factores de la producción, permitiendo a los trabajadores exigir condiciones dignas y justas.
Entonces sí, como les estaba diciendo, es un mecanismo que se hizo o se creó para generar un contraste o generar un equilibrio entre la industria y los trabajadores, para que los trabajadores pudieran, vamos a decirlo así, hacer escuchar su voz y exigir condiciones dignas y justas para laborar. Y aquí vemos que, pues, para que la huelga pueda tener lugar, tiene que estar justificada. Y el artículo 446 de la Ley Federal del Trabajo establece que la huelga justificada es aquella cuyos motivos son imputables al patrón. Eh, entonces, siempre la huelga tiene lugar o es con motivo o a consecuencia de eh, cuestiones que son imputables al patrón, como son las condiciones dignas y justas para trabajar. Entonces, esta justificación este derecho de huelga, pues es inherente o está ligado con alguna cuestión que sea inherente al patrón. ¿Cuál es su naturaleza? Tiene una naturaleza jurídica y social. Es un derecho reconocido constitucionalmente y un fenómeno colectivo que impacta la economía. Pues sí, impacta directamente porque si estalla la huelga, pues la producción de la empresa se detiene y eso a su vez pues trae unas consecuencias económicas tanto para el patrón como para los trabajadores. Aspectos de esta huelga comprende aspectos económicos, sociales y jurídicos, implica suspensión laboral, negociación colectiva y presión social. Entonces, estos tres factores van inmersos ahí en esta huelga porque son aspectos económicos, sociales y jurídicos. El artículo 447 dice que la huelga es causa legal de suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo por el tiempo que dure. Entonces, mientras la huelga esté activa, es justificable o la ley permite que se suspendan los efectos de las relaciones de trabajo. El artículo 448 de la Ley Federal del Trabajo establece que el ejercicio del derecho de huelga suspende también la tramitación de los conflictos colectivos de naturaleza económica pendientes ante el tribunal y la de las solicitudes que se presenten, salvo que los trabajadores sometan el conflicto a la decisión del tribunal. Dice que no es aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior cuando la huelga tenga por objeto el señalado en el artículo 450, fracción 6. El artículo 449 dice que el tribunal y las autoridades civiles correspondientes deberán hacer respetar el derecho de huelga, dando a los trabajadores las garantías necesarias y prestándoles el auxilio que soliciten para suspender el trabajo. Entonces vemos que como aquí hay una intervención por parte de la autoridad para velar que se respete el derecho de huelga que tienen los trabajadores. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? La huelga pues se aplica en relaciones laborales colectivas dentro de empresas o industrias, conforme a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, pues este tipo, la huelga, pues solamente es con relaciones colectivas de trabajo, como son con sindicatos, y ya vimos también de las federaciones y confederaciones, y por lo tanto, pues no se da o no se puede suscitar cuando hay una relación individual del trabajo. Y el artículo 242 dice que la huelga puede abarcar a una persona, a una empresa
o a uno o varios de sus establecimientos. Esto siempre en relación con el ámbito de aplicación. Entonces no nada más se puede ir a huelga cuando son negocios que tienen varias sucursales, ¿verdad? Pues no solamente uno se puede ir a huelga, sino que la huelga abarca a toda la empresa o a uno o varios de sus establecimientos. El artículo 443 dice que la huelga debe limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo. Entonces, nada más para eso debe limitarse la huelga. Y la huelga, hay huelgas que son ilícitas. ¿Cuáles son este tipo de huelgas? Y aquí este artículo, el 445, nos dice que la huelga es ilícita cuando la mayoría de los huelguistas ejecutan actos violentos contra las personas o las propiedades. O sea que cuando la huelga o los huelguistas se vuelven violentos y ejecutan actos en contra de las personas o de la propiedad. ¿Cómo podría ser esto? Pues actos en contra de las personas, pues serían en contra del patrón. Y en cuanto a las propiedades, pues sería el área de trabajo o los bienes inmuebles que tenga la empresa. Y en caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que dependan del gobierno. Pues sí, en este caso, pues no podría establecerse o darse luz verde para que estalle en huelga sin, si es una dependencia del gobierno, pues es necesario que esté abierta para dar servicio, más si es en tiempo de guerra. Pero la huelga pues ha ido evolucionando, no siempre estuvo establecida o existía alguna legislación al respecto, sino que la huelga ha evolucionado de ser un acto prohibido a un derecho fundamental reconocido en la Constitución mexicana. Eh, pues sí, como ustedes o no sé si han escuchado esas huelgas o que fueron los primeros movimientos que se hicieron en pro de los derechos laborales de, vamos a decir, de aquí de México, de los mexicanos. Todas estas manifestaciones o movimientos que pues todavía anteriormente pues no eran, estaban prohibidos o no eran bien vistos, ¿verdad? Pero ahora pues ya las cosas han cambiado y pues este tipo de derecho que tiene a su disposición el trabajador, este, eh, ya vemos cómo evolucionó. Antes era mal visto todo este tipo de protestas que se pudieran haber hecho en relación a que se esté inconforme con las condiciones de trabajo. Pero ahora pues ya evolucionó y ya es un derecho que se encuentra constituido en la Constitución y aparte en la Ley Federal del Trabajo. O sea, ya pasó de ser a una cuestión que era mal vista por los patrones, ¿verdad? Ahora ya se encuentra legislada y es un derecho que otorga la ley a los trabajadores. Denominaciones se le conoce como paro laboral, suspensión colectiva o movimiento huelguístico, dependiendo del contexto. ¿Quién es el titular del derecho de huelga? El derecho corresponde a los trabajadores organizados en sindicatos o coaliciones, quienes ejercen este derecho de manera colectiva. Entonces, este derecho a la huelga es exclusivamente de los trabajadores que pertenecen a sindicatos o coaliciones. Objetivos y procedimientos de huelga. La huelga debe tener por objeto
Entonces vemos aquí cómo nos debe haber un objeto por el cual se está desarrollando esta huelga. Y aquí dice que en el punto número 1 dice conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. Entonces, la huelga debe tener por objeto precisamente esto, que exista un equilibrio entre los factores de producción con los derechos del trabajador. Entonces, esto es lo que tiene por objeto la huelga. Y en el punto 2 dice que es obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto por el capítulo 3 del título séptimo. Entonces, también tienen por objeto la celebración de un contrato colectivo de trabajo y que a la terminación de este se revise eh, se revise de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 3 del título séptimo. Entonces, pues la huelga no solamente pues se va a realizar o se va a efectuar para no trabajar, sino que tiene un objeto que puede ser cualquiera de estos dos, eh, la lucha o que se escuchen o que se hagan respetar los derechos de los trabajadores y a su vez pues celebrar contratos colectivos de trabajo. Y en el punto 3 dice que es obtener de los patrones la celebración del contrato ley y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia de conformidad con el dispuesto en el capítulo 4 del título séptimo. En el punto 4 dice que exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo, del contrato ley en las empresas o establecimientos en que hubiese sido violado. Entonces, pues no solamente para que celebre este tipo de contratos, contrato colectivo, contrato ley, sino que también se puede hacer o iniciar un movimiento huelguístico para los efectos de que el contrato ley que ya está celebrado con la empresa pues sea respetado en la forma y términos que se pactó. Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de utilidades. Esto sería en relación a prestaciones que tenemos como trabajadores, a las empresas o industrias que generan utilidades que están obligadas para hacer el pago de estas utilidades. Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados en las fracciones anteriores y exigir la revisión de los saldos contractuales a que se refieren los artículos 399 bis y 419 bis. Lo cuales son los requisitos de forma para la huelga. Debe presentarse un pliego de peticiones por escrito ante la autoridad laboral indicando el propósito de la huelga. Em, y aquí vemos cómo está establecido en el artículo 451, es cuáles son los requisitos que se deben de llenar o cumplir para la huelga y como consecuencia para que se suspendan los trabajos los trabajos a realizar. En la fracción uno dice que la huelga tenga por objeto alguno o alguno de los que señala el artículo anterior, el 450, que ya lo vimos aquí en esta diapositiva. ¿Cuáles son los objetos que debe de tener una huelga? Que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores de la empresa o establecimiento. La determinación de la mayoría a que se refiere esta fracción solo podrá promoverse como causa para solicitar la declaración de inexistencia de la huelga, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 930 y en ningún caso como cuestión previa
a la suspensión de los trabajos y el punto 3 dice que se cumplan previamente los requisitos señalados en el artículo 920 de esta ley. El requisito de mayoría, la huelga debe ser apoyada por la mayoría de los trabajadores del centro laboral para ser considerada legal. Requisitos de fondo debe tener un objeto lícito como el cumplimiento o revisión de condiciones laborales, evitando fines ilícitos. Pues sí, como ya vimos aquí en este artículo 450, que el objeto, los objetos por los cuales se puede promover o una huelga deben ser em, er- em, deben tener un objeto lícito, que todo está encaminado a que son cuestiones relativas al patrón. Reglamentación legal, la fracción 17 del apartado A del artículo 123 constitucional reconoce la huelga como un derecho y establece su regulación en la Ley Federal del Trabajo. Y entonces aquí podemos ver cómo este derecho que tienen los trabajadores, pues está sustentado en nuestra Constitución, en el artículo 123 constitucional, y además se reglamenta en la Ley Federal del Trabajo. Eh, bueno, viendo el tiempo, vamos a dejarle hasta aquí. Ya nos faltan poquitas diapositivas para terminar y en la siguiente clase vamos a concluir con este tema de la huelga y continuar con los otros dos temas restantes que son el tema 19 y 20, que es de la terminación de la huelga y las autoridades administrativas del trabajo. Pues bueno, de mi parte sería todo. Que tengan una excelente semana y aquí nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.